Buenas noches, ¿cómo están? Empezamos transmisiones en esta semana, a 5 días del inicio de la nueva administración federal, la encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Y estamos de plácemes porque hoy iniciamos el programa de radio Villamil Informa con un servidor y Lourdes Piñasoria y todo el equipo de este blog de Villamil Informa, que también es el que está alimentando esta plataforma de Facebook Live y que también nos acompaña en nuestro sitio, que es Villamil Informa. Y por supuesto, tengo que presentarles a nuestra principal colaboradora en este día y casi todos los días, porque es la colaboradora constante y la más hermosa de todas, ¿verdad? Y esta es la negra Tomasa, que quiere saludarlos. Está un poquito alterada porque pues ya ven que no les gusta salir cuando uno la propone, sino más bien cuando ella quiere estar vigilando y estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los que se están sumando, a los que nos están viendo desde Mérida, como Cuauhtémoc Guillén Canché, a José Guillermo Salazar El País, que nos ve aquí en la Ciudad de México, a Lilia Rosas Delgado, que nos ve desde Oaxaca, a Olivia Velázquez, que le agradezco mucho las felicitaciones por el nuevo programa, a Alma Rosa Martínez Dávila, muchas gracias, a Salomón Rangel, y a todas y a todos los que se están conectando, a mi amiga Delta Conde, paisana, contemporánea, una amiga muy entrañable. Muchas gracias por estar aquí, querida Delta. Alberto Cabrera, a José Luis Correa, a Yolanda Macedo, que qué bueno que te gustó el programa de hoy en la estación, la 620 AM de la cadena Raza. Se escucha en la mayoría de las ciudades de aquí del centro de la República, en la Ciudad de México, en Toluca, en Puebla, en Tlaxcala, en Pachuca, incluso en algunas otras estaciones que están asociadas. Si no pueden ustedes escucharlo en cadena Raza, en AM, pueden ustedes sintonizarlo en streaming, ya sea en la página de YouTube, Villamil Informa, o en la propia página de pues de Facebook de Villamil Informa. Y aquí está la otra gatita informada que nos viene a saludar. Muchas gracias. Ellas no pueden asistir a la radio porque tienen que vigilar la casa. Esta es Anastasia, la gata pitagórica, que saluda a todos y a todas. Muchas gracias. Abrazos hasta San Miguel de Allende. Qué bueno que les gustó el programa. Fue un programa inicial. Estamos en esta era de los medios convergentes. Hay que hacer radiodifusión y al mismo tiempo pues difusión en online, en streaming. Y creo que eso es lo importante. Qué bueno que también desde Hermosillo nos están viendo Antolín Pineda, Carmina Medina Gramajo, muchas gracias. A Grala Martínez, ya le di muchos besos a la Anastasia, me dice Grala, pero aquí está con nosotros. Cristian Abraham, muchas gracias. A José Reyes, a Beatriz Chávez, que también, pues hay muchos que queremos y adoramos a los gatos. Gracias también a Raúl Anguiano por sus felicitaciones. Recuerden, todos los días de 1 a 2 en las 6:20 de AM en Cadena Raza o también en streaming. Y bueno, pues cada noche, mientras nos dé la vida y nos dé el tiempo, vamos a hacer estas transmisiones de Facebook Live para comentar lo que está ocurriendo, sobre todo en estos días intensos y previos al inicio del nuevo gobierno, ¿verdad? Anastasia, ¿tú qué opinas? Aparte de perseguir tu cola, está persiguiendo la información. La segunda consulta que se convocó por el gobierno electo antes de tomar el poder se realizó este fin de semana. Muchos auguraban una muy baja participación y no fue tan baja de acuerdo a las cifras que dieron a conocer los organizadores y de acuerdo a los testimonios de las personas que participaron. Fueron 946,000 personas que votaron en 1,098 mesas que se instalaron en más de 500 municipios del país. El primer día, el sábado, alrededor de 300,000 a 400,000 personas asistieron a votar y a dar su posición frente a los 10 proyectos que estaban en la boleta. Y en el segundo día pues se elevó bastante la participación. El domingo pasado, ayer, el 25 de noviembre,
hasta llegar a los 946,000 participantes. Evidentemente, pues la gran mayoría de los proyectos, o más bien todos los proyectos, fueron apoyados por más del 80% de los que salieron a sufragar. No existía tanta polarización como ocurrió con el tema del nuevo aeropuerto internacional de México, porque la pregunta era si se continuaba con el proyecto de Texcoco o si se modificaba y se cancelaba. Por cierto, sí hubo menos votantes que en la consulta del aeropuerto, pero no bajó, es decir, no bajó tanto. La consulta del aeropuerto fueron 1.136.000 personas. En esta consulta fueron en números redondos 946,000 personas, no se llegó al millón, no se planteó tampoco la meta de 1 millón, pero creo que lo importante, más allá de los errores de logística, de organización, de naturaleza o no constitucional de esas consultas, evidentemente no son consultas realizadas conforme a lo establecido en el artículo 35 constitucional, pero son ejercicios importantes desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, de pedagogía política. Mucha gente, y aquí tengo los testimonios en el Facebook y en la cuenta de Twitter, pues que decían, al menos nos están pidiendo nuestro punto de vista sobre temas que de una u otra manera también al consultarse se dan a conocer. El más polémico o el menos, digamos, claramente favorable en el sí era el proyecto, y es el proyecto del Tren Maya. Como ustedes saben, hay grupos de especialistas y de ambientalistas y de defensores de los derechos comunitarios y originales indígenas que estaban en contra o están en contra del proyecto del Tren Maya, pero en la consulta fue el 89.99% a favor del Tren Maya. Solo 6.6% votaron por el no y 3.6% fueron votos anulados. Sobre el proyecto del Istmo de Tehuantepec, que también conocemos muy poco de este proyecto, creo que es necesaria la información. 93.3% votó por el sí, un 5% por el no y un 8% fueron votos anulados. Ahora, el tema de los 10 puntos que más apoyo tuvo, 95% de los votos, fue el proyecto de garantizar atención médica y medicamentos a toda la población. Y, por supuesto, el proyecto de sembrar los árboles frutales y maderables, el 1.000.000 de hectáreas, registró el 93% de los apoyos. En fin, esto es interesante, pero ya tenemos en puerta para el próximo año, en marzo, una consulta ahora sí realizada conforme a lo que se establezca en términos del artículo 35 constitucional y sobre un tema muy importante que el día de ayer, domingo, López Obrador lo abordó frente a 32,000 efectivos militares, que es el tema de la Guardia Nacional. No voy a abundar mucho en esto porque también en nuestra transmisión del día de hoy en Villamil Informa, que les invito a escucharla, a seguirla a través de YouTube, pusimos fragmentos del discurso que pronunció López Obrador frente a la tropa. Y vaya que fue muy bien recibido. Mientras nos echamos un cafecito con la imagen de María Sabina, me están aquí comentando, Genaro, ¿sabes cuál es el espacio muestral en el universo en relación a la percepción de AMLO? Híjole, no sé. Me preguntan a qué hora en Radio 620 es de 1 a 2 de la tarde. Pues lo que hay que entender es que vale mucho volver a usar el tren en lugar de carreteras llenas de carros, dice Cecilia García. Hay quienes dicen que el Tren Maya va a afectar pues bosques y selvas. Desde mi punto de vista, los tramos que yo conozco de las vías del ferrocarril del sureste que están vigentes no afectan pues ningún sitio arqueológico ni tampoco la selva, pero yo conozco las partes que tienen que ver con Yucatán, con Campeche y con Quintana Roo. No sé en el caso de Tabasco y de Chiapas. Susana López Guerra dice muy bien López Obrador con las Fuerzas Armadas. Velasco solo regresó a Chiapas a reprimir al pueblo. Lo que sucedió en Chiapas, eso no lo podemos dejar de mencionar. Otra vez medidas de represión y de presión contra pues
gente del sector salud que estaba protestando. Y creo que esto no es lo que necesita ni Chiapas, ni el país, ni la Cuarta Transformación, ni nadie. En fin, Adán Aro me dice, el tren va por carretera, no va en medio de la selva. Eso es también un argumento de los que están defendiendo el Tren Maya. Lo que yo conozco, insisto, de la parte del Tren Maya no tiene ninguna afectación a la selva. En fin, otro tema que también ha sido pues criticado por esta derecha electrónica y por algunos suspicaces y por algunos que creen que vamos a vivir una teocracia o algo así, es el asunto de la constitución moral. El día de hoy quedó ya más claro de qué se trata el proyecto o la propuesta de una constitución moral. No es un ordenamiento jurídico, no es derogar la constitución actual, no es tampoco hacer esta especie de constitucioncita estilo bolivariano a la usanza de Hugo Chávez en Venezuela. Es una convocatoria a hacer una especie de cartilla moral. La cartilla moral fue un texto que escribió uno de los grandes intelectuales mexicanos del siglo pasado, que fue Alfonso Reyes. La cartilla moral es una convocatoria a crear una cultura ética, cívica, y creo que fue interesante el anuncio del día de hoy, porque están convocando a quienes quieran hacer propuestas para integrarlas a la cartilla moral, a enviar sus propuestas no más de cuatro cuartillas del 3 de enero al 30 de enero del 2019. Esto creo que es muy importante aclararlo. No se trata de redactar una constitución, se trata de redactar un pacto cívico. Si quieren, no lo dijo así ni López Obrador ni Verónica Velasco, que también ella aclaró pues muchas partes de este proyecto que pues ha despertado también suspicacias, porque ya sabemos que estamos llenos de suspicacias. Bueno, hasta la Bolsa Mexicana de Valores, según algunos conductores que estaba yo escuchando, baja y sube de acuerdo a las iniciativas que presente el PT o Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por favor, somos ingenuos, pero no tontos. El mercado de valores no se mueve solamente por iniciativas que se presentan en las cámaras del Congreso. Nunca ha pasado esto. Se mueven por el pánico sembrado en ciertos grupos de inversionistas frente a una idea de, pues de querer sembrar esto, el pánico. Y no creo que haya que sembrar ningún pánico, porque no se está en ninguna iniciativa de ley, bueno, hay una iniciativa de ley de un diputado del PT que está planteando la estatización de las Afores, pero eso no va a transitar y no se va a aprobar. Cada día en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, se presentan un promedio de 30 iniciativas diarias. Es puro berrinche neoliberal, como dice un compañero aquí. En fin, yo nada más quería que escucháramos esta parte del discurso de López Obrador sobre la Constitución moral. Y pongo aquí el audio. Es decir, no hay una invasión al asunto privado, a las relaciones privadas, sino es una propuesta pues de imperativo ético en función de las cuestiones públicas. Y bueno, no podríamos dejar pasar lo que sucedió en Tijuana. En Tijuana, el día de ayer, la patrulla fronteriza de Estados Unidos lanzó gases lacrimógenos contra grupos de migrantes, criminalizaron a todos los de la caravana migrante por un grupo que intentó evidentemente saltarse o ingresar de manera violenta, pero era un grupo de más de 5,000 personas. Este grupo no llega a más de 100 personas. Y lo que estamos viendo es un caldo de cultivo que le conviene muy bien a Donald Trump, que hoy enloqueció otra vez
y está mandando tuitazos o mandó tuitazos para prácticamente demandar a México que juguemos el papel de Border Patrol, es decir, de una especie de patrulla fronteriza de los centroamericanos. Es lo peor que pudo haber pasado, porque entonces ya no necesaria la construcción de un muro de concreto, sino de convertir a los mexicanos y explotar el racismo de los mexicanos o el clasismo de ciertos grupos, no de todos, como si fueran una actitud generalizada de todo el país. Esto fue lo que redactó el señor Donald Trump en su cuenta de Twitter en la mañana. México debe mover la bandera agitando a los migrantes, o más bien frenando a los migrantes. Muchos de ellos son criminales de piedras frías, o son fríos criminales que arrojan piedras. Háganme el favor. Tienen que ser regresados de vuelta a sus países. Háganlo en avión, hágalo en autobús, hágalo de todos modos o de las maneras que usted quiera, pero ellos no entran a los Estados Unidos. Si es necesario, cerraremos la frontera permanentemente. Congreso de Estados Unidos financia el muro. Por este mensaje es justamente por lo que la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados sí se pusieron nerviosos, porque está anunciando una radicalización el gobierno de Donald Trump en relación con la política migratoria, en relación con México, una nueva escalada de presiones, y de presiones del muy mal gusto. O sea, yo creo que Donald Trump, aparte de lo que ya hemos dicho que es un gran histrión de talk shows, ya se confunde en su papel. Él cree que es el cadenero de Norteamérica, que es el cadenero que ponen en los antros o en los bares, y está diciendo, no entran a mi país. ¿Qué le pasa, señor Trump? Estados Unidos firmó una convención americana e internacional de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, donde habla de los derechos de todos los ciudadanos del mundo. No puede usted convertirse o querer convertir a toda Norteamérica, aunque tenga gente tan idiota como el gobernador de Baja California, Kiko Vega, que le sigue en su juego de racismo y de odio y de xenofobia. Usted tiene que respetar la legislación internacional. Si quiere ser cadenero, pues allá usted, pero las fronteras también tienen que ser pactos internacionales, y estamos ante una crisis de desplazamiento forzado, en buena medida provocada por su país, con la crisis en Honduras. Y también hay que asumir que hay gente infiltrada en la caravana migrante o en las caravanas migrantes precisamente para generar este tipo de actos violentos. Este es el asunto. Así es como dice Grala, si quiere ser cadenero el señor Donald Trump, pues que se vaya a un antro. Pero ni Norteamérica ni México son antros, señor Donald Trump. Pero lo peor son sus replicantes, como el gobernador Kiko Vega, este señor que fue condenado por el movimiento Mexicali Resiste desde el 2017 por insensible y por corrupto. Es uno de los gobernadores más corruptos en la historia de Baja California, pero que se ha logrado encubrir en este tipo de mensajes que quieren quedar bien con los gringos. Veamos nada más este fragmento que dijo hoy Kiko Vega, pues prácticamente reproduciendo los mensajes de Donald Trump. Sean sujetos de inmediato al proceso de deportación que corresponde. También le pedimos respetuosamente que esta problemática sea ya considerada como un asunto de seguridad nacional, por lo que no es justo que se haya permitido que esta caravana avanzara a lo largo del país sin ningún control de tipo migratorio y que ahora estemos aquí pagando las consecuencias de esta sumisión. México está pagando las consecuencias de su corrupción, Kiko Vega. Leslie Sáenz me dice, Honduras tiene 13 bases militares de Estados Unidos. Efectivamente es una base, una gran base militar, y la crisis que está viviendo de inseguridad Honduras tiene que ver con esta promoción de
los gobiernos títeres y peleles que ha tenido Honduras y que han desatado esta guerra. Yo diría que guerra contra los prescindibles, según Estados Unidos, o sea, contra la gente pobre, contra los niños, contra las familias que no van a formar parte de este conglomerado de grupos que Estados Unidos quiere salvar o que considera como parte de su proyecto para la región de Centroamérica. Es una fórmula neonazista o extensionista o como le quieran llamar, pero lo que está sucediendo tiene que ser un asunto de seguridad internacional. Y desgraciadamente esta crisis está justamente en el periodo de transición entre el inicio del gobierno de López Obrador y el final del gobierno o la administración de Peña Nieto, porque ya ahora también el señor secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, salió pues prácticamente a hablar como si fuera jefe de una garita, y hablando de que hay gente que fue deportada, que ya las agarraron, que se deportarán a todos los migrantes violentos. Irineo Mújica, líder de la caravana migrante, uno de los voceros de la caravana migrante, declaró que si hay gente violenta que cometa delitos, que se detenga. Pero también el día de ayer agarraron a mujeres, a niños y a algunas personas que venían de regreso, no que estaban tratando de ingresar a la fuerza. En fin, y como dice aquí Porfirio Díaz, Kiko Vega es un megabandido panista. Tijuana es ciudad de migrantes, ya se les olvidó, dice Almadriana Melendres Ocampo, absolutamente de acuerdo. Es una vergüenza de Videgaray y del Pirruris de Gobernación, dice Jesús Alfonso Casillas Muñoz. Insistamos en que todos somos migrantes y no vamos a hacer el muro de Trump. Muchas gracias, no quiero extenderme más esta noche, la primera de esta semana, a 5 días del cambio de gobierno, al primer día de nuestra transmisión de Villamil Informa. Síganos, muchas gracias. Me dice que José Gonzalo quiere ver el cuadro que tengo aquí atrás, aquí está. Es un desnudo masculino. En fin, muchas gracias, buenas noches, saludos de Tomasa y de Anastasia, que aquí está conmigo, que quiere mandarles un saludo a todos y a todas las almas felinas que nos acompañan en estas transmisiones. Muchas gracias.